Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Angelman, que es una alteración o pérdida en el gen VE3A. Para comenzar, imaginemos que nuestras neuronas tienen dos copias de una misma instrucción genética, una heredada de nuestra madre y otra de nuestro padre. Normalmente podríamos pensar que si una de estas copias falla, la otra podría reemplazarla. Sin embargo, en el síndrome de Angelman, esto no ocurre así. El síndrome de Angelman es un trastorno del desarrollo neurológico relacionado principalmente con la pérdida de la función del gen VE3A, del origen materno de las neuronas. Esta alteración puede afectar el desarrollo del lenguaje, la coordinación motora y también favorecer a la aparición de convulsiones. Lo interesante de esta enfermedad, desde el punto de vista de expresión génica, es que no importa solamente que el gen VE3A esté presente, sino también de qué progenitor proviene y si esa copia se encuentra activa o silenciada. Para entender qué ocurre, primero debemos conocer cómo funciona normalmente este gen. El gen V3A se encuentra en el cromosoma 15, en la región 15Q11Q13. Su información está almacenada en el ADN. Cuando la célula necesita utilizar esta información, ocurre la transcripción, mediante la cual se produce una molécula de ARN mensajero de V3A. Posteriormente, el ARN mensajero va a salir del núcleo del citoplasma para la traducción para fabricar una proteína V3A. Por lo tanto, el proceso se puede resumir en ADN de V3A, transcripción, ARN mensajero de V3A, la traducción y al final la proteína de V3A. Ahora bien, para entender la función del V3A, funciona principalmente como una enzima de E3 ubiquitina ligasa. En palabras sencillas, participa en un sistema que permite a la célula controlar determinadas proteínas. V3A ayuda a reconocer ciertas proteínas y favorecer que se les coloque en una pequeña señal llamada ubiquitina. Esta señal puede modificar su función o en muchos casos permitir que sean reconocidas por proteosomas para su degradación. Este proceso ayuda a mantener el equilibrio adecuado en proteínas dentro de la célula, algo especialmente importante en neuronas. Además, VE3A está relacionada con procesos necesarios para el funcionamiento neuronal y la comunicación entre neuronas, incluyendo la función y la plasticidad de la sinapsis. Entonces, cuando VE3A se expresa normalmente, contribuye al funcionamiento correcto de la célula nerviosa. Porque aquí aparece una pregunta importante. Si tenemos una copia de VE3A de nuestra madre y otra de nuestro padre, ¿por qué no funcionan las dos de la misma manera? Esto se explica así. Respondiendo a la pregunta, la respuesta está en un mecanismo llamado impronta genómica. La impronta genómica es un tipo de regulación que hace que algunos genes se expresen de manera diferente dependiendo de si fueron heredados de la madre o del padre. Un dato importante es que esto no significa que el gen paterno esté eliminado. El gen sigue presente en el ADN, pero en determinadas neuronas su expresión permanece prácticamente apagada. Podemos imaginarla como dos interruptores, V3A materno encendido, V3A paterno apagado. ¿Y qué mantiene apagada la copia paterna? Aquí aparece un elemento muy importante llamado V3A ATS. V3A ATS es un ARN largo no codificante. ¿Y qué significa no codificante? Significa que, a diferencia del ARN mensajero que vimos anteriormente, este ARN no sirve como instrucción para fabricar una proteína. En este caso, su función es principalmente regular la expresión de otro gen. En las neuronas V3A ATS se produce a partir del cromosoma paterno y su transcripción interfiere con la expresión del V3A paterno, contribuyendo a mantenerlo silenciado. Por eso podemos resumirlo así. Cromosoma paterno, se produce un V3A ATS. V3A paterno permanece silenciado, mientras que en el cromosoma materno ocurre lo contrario. V3A materno permanece activo. Se produce un ARN mensajero de V3A y se produce una proteína V3A. En este mecanismo también interviene la regulación epigenética. La epigenética consiste en modificaciones que pueden cambiar la actividad de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Una de estas modificaciones es la metilación del ADN, que funciona como marca química y ayuda a que la célula diferencie la región heredada de la madre y la heredada del padre. Estas marcas participan en el control de la región de impronta y, de manera indirecta, ayudan a determinar si se produce o no se produce el V3-ATS. Por eso, la metilación no debe entenderse simplemente como apagar directamente V3A, sino como parte del sistema que permite mantener el patrón de expresión materno y paterno. Hasta aquí tenemos una neurona normal, materno V3A activo y el paterno V3A silenciado. Mientras la copia materna funcione correctamente, existe producción de proteína V3A y la neurona puede desarrollar normalmente sus funciones. Pero aquí comienza el problema del síndrome de Angelman. Si la copia materna de V3A se pierde, está alterada o deja de expresarse correctamente, la neurona pierde su principal fuente de V3A funcional. Podríamos pensar, entonces simplemente usamos la copia del padre, pero no ocurre así. La copia paterna está presente, pero continúa silenciada por el mecanismo de impronta genómica. Por lo tanto, V3A materno está alterado o ausente y V3A paterno continúa silenciado. Aquí comienza la cadena de consecuencias. Al disminuir V3A, también se altera la regulación de proteínas y diferentes procesos necesarios para la comunicación y el funcionamiento de las neuronas. Ahora vemos cómo esta alteración genética conduce al síndrome de Angelman. Todo comienza cuando la copia materna del gen V3A pierde su función o deja de expresarse correctamente. En condiciones normales, la copia paterna podría funcionar como respaldo. Sin embargo, en las neuronas permanece silenciada debido al mecanismo de impronta genómica relacionada con el VE3A-ATS. Como consecuencia, disminuye o pierde la producción de este gen funcional en la neurona. Esta proteína participa en la ubiquitinación, en proceso que ayuda a regular y eliminar determinadas proteínas celulares. Cuando falta este gen, este equilibrio se altera y acumula o se regulan incorrectamente proteínas que intervienen en el funcionamiento neuronal. Uno de los principales efectos ocurre en la sinapsis, que son los puntos donde las neuronas se comunican entre sí.
Cuando se altera la función y la plasticidad de la sinapsis, las neuronas tienen dificultades tanto para comunicarse y adaptarse correctamente. Esto termina afectando a diferentes circuitos del cerebro. Por lo tanto, la cadena completa puede resumirse así. 1. Alteración de la copia materna de V3A. La copia paterna permanece silenciada. De ahí sí podemos ver una disminución o ausencia de este gen funcional. De ahí vamos a ver la alteración de la regulación de proteínas neuronales y vamos a ver los problemas de la sinapsis y en la comunicación neuronal. Continuo de esto, vamos a ver una alteración de los circuitos cerebrales y se va a ver manifestaciones neurológicas del síndrome de Angelman. Esta cadena permite comprender características como el retraso en el desarrollo, la dificultad grave en el lenguaje, los problemas de coordinación motora y la susceptibilidad para presentar convulsiones. Podemos imaginarlo de una manera bastante sencilla. La neurona posee dos copias de V3A, pero la copia paterna se encuentra apagada. Si la copia materna, que era la que estaba funcionando, se pierde o se altera, la neurona no puede encenderse automáticamente y la otra no podrá reemplazarla. En conclusión, el síndrome de Angelman demuestra que una enfermedad genética no depende solamente de un gen que esté presente o ausente, sino también de cómo se regula esta expresión. En las neuronas, la copia materna de V3A es la principal fuente de proteína funcional, mientras que la paterna permanece silenciada. Por eso, cuando se pierde la función de la copia materna, disminuye V3A y se afectan procesos esenciales para el funcionamiento correcto del cerebro. Comprender este mecanismo también es importante para el desarrollo de sus futuros tratamientos. Una de las estrategias que se investiga busca reactivar la copia paterna de V3A para que pueda producir la proteína que hace falta. Y ahora, así respondemos a la pregunta inicial. ¿Por qué la copia paterna no reemplaza a la materna? Porque la neurona se encuentra silenciada, como vimos anteriormente, en varios puntos, por mecanismos de regulación genética. Entender esta regulación permite explicar tanto el origen molecular del síndrome de Angelman como las posibles estrategias para recuperar la función del El V3. síndrome de Angelman nos muestra que la información genética por sí sola no es suficiente. También es fundamental entender cómo se regula y cuál copia del gen permanece activa o silenciada. Porque comprender esta regulación nos permite explicar cómo una alteración molecular puede llegar a convertirse en una enfermedad. Comprender la expresión genética es comprender el origen de la enfermedad.